Vamos a comenzar la reunión número 66, el grupo de estudio de ciencia y teosofía comparada, contrastada. Recuerden que estamos siguiendo la doctrina secreta. Esta parte está en el volumen primero, la parte tercera. Estamos en la sección 11 sobre los elementos y los átomos. Ahí están las páginas en la pantalla. 567, 580. En realidad, este es un tema donde ella va a tratar la mónada. Recuerden que una de las maneras como en teosofía se usa la mónada es como el átomo, y el átomo es la estructura física de la mónada, en otras palabras. Vamos a comenzar, Carlos, por favor, la campana. Gracias, Carlos. Y con ese sonido vamos a concentrarnos en la reunión de hoy. Les recuerdo que es un grupo de estudio. Entre más comparten y más pregunten y comenten y agregan lo que saben, así nos nutrimos todos. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Esto es un grupo de estudio. No lo tomen como mi conferencia. A veces me parece que lo que quieren es oír una conferencia, pero bueno. Para mí es un grupo de estudios. Por favor, compartan, compartan, compartan. También sería interesante que, como lo hacemos, que cuando tengan algo para compartir a todos, alguna investigación, que sea unos minutos, a media hora, una hora, 45 minutos, una diapositiva, varias diapositivas, por favor, escríbame y, y lo hacemos. Eso no hay ningún problema, aunque sea una diapositiva, una idea que la quieran compartir sobre el tema que estamos estudiando. Lo que les había dicho en el WhatsApp es que estamos estudiando este tema y sería interesante mantenernos en el tema. Por ejemplo, no vamos a estudiar viajes astrales, a menos que lo toquemos en este tema. Esto es infinito, la teosofía y la ciencia. Así que si nos podemos concentrar en esto, y sobre todo sería bien bonito cosmología, campos, las nuevas ideas de los átomos, de las subpartículas, las ideas de la gravedad, las ideas de la relatividad cuánticas, eras geológicas, aunque eso es más de la antropogénesis. Todo lo que pertenece a nuestro estudio teosófico está muy, muy, muy bienvenido y apreciado. Estamos, ¿sí? Bueno, a Carlos, como les avisé, tienen una presentación de una herramienta de trabajo. Y por favor, Carlos, toma la palabra. Que lo que os quiero presentar es una herramienta que es nueva y bueno, la he descubierto recientemente y cuando me causó tal impacto que dije, "Oh, esto lo tengo que compartir porque es una herramienta que creo que es muy buena para la investigación y de cualquier tipo y especialmente para la investigación teosófica. Entonces, en particular se trata de una herramienta de Google que se llama Notebook LM. Y he preparado una pequeña introducción para que más o menos sepáis de qué estamos hablando y después la vemos actuando en la práctica. Entonces, bueno, lo primero es una herramienta de inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Esto se habla mucho estos días, está implementada con redes neuronales artificiales, que son redes de pequeños procesadores que están muy interconectados, organizados de forma parecida a la red neuronal del cerebro. Es decir, cada procesador no hace muchas cosas, son procesadores pequeñitos que salen con tarjetas gráficas que tienen muchos procesadores de ese tipo. Nvidia es el líder en esto. Y realmente esto, ¿en qué se traduce? Bueno, se traduce en algo así, es decir, en los grandes data centers o centros de datos se implementan superordenadores que son en realidad un montón de ordenadores que tienen este tipo de procesadores
con núcleos y que tienen millones de núcleos en total, juntando millones y millones de núcleos en total. Un data center para ahí puede tener millones de núcleos para implementar una gran red, bueno, una gran red neuronal, una gran para nosotros, para la informática, porque el cerebro tiene aproximadamente, como promedio, 1.000 millones de neuronas. 1.000 millones de neuronas. O sea, y esto todavía no llega a esos niveles, ¿verdad? Pero bueno, las redes neuronales tienen una capacidad, aquí he resaltado algunos conceptos que tenéis que tener en cuenta, una capacidad de autoaprendizaje. Es decir, en lugar de ser como la programación clásica que hacemos en informática, que uno con un lenguaje formal, como Python, C, etcétera, define instrucción por instrucción todo lo que el programa tiene que hacer, las redes neuronales, en cambio, tienen capacidad de autoaprendizaje. Es decir, uno dice, esto está bien, esto está mal, y por ejemplo, pueden aprender un lenguaje. Pueden aprender un lenguaje hablado, el inglés, el español, el francés, etcétera. De la misma manera que al final de cuentas, si lo pensáis bien, de la misma manera que nosotros lo aprendemos. Porque primero se intentó poner todas las reglas de gramática para interpretar un texto. Primero se intentó hacer eso, de definir todas las reglas de gramática, pero hay tantas reglas, tantas excepciones, tantas cosas, que al final eso resultó una tarea imposible. Esta otra aproximación, a través de las redes neuronales, la red se alimenta con una gran cantidad de datos y va aprendiendo y va aprendiendo, al final de la misma manera que nosotros hemos aprendido a hablar nuestra lengua materna, ¿verdad? Entonces, estas redes necesitan ser entrenadas con grandes cantidades de datos. Una aplicación de esto son los grandes modelos de lenguaje, que por sus siglas en inglés es LLM, Large Language Model, que les permite entender y manejar lo que es el lenguaje humano natural. Y también no solamente permiten entenderlo, sino que además permiten generar textos, resúmenes, responder a preguntas, etc. Bueno, aquí han surgido hace año y medio o así, no mucho más que esto. Bueno, empezó antes, pero evidentemente desde que se popularizó debido al aumento de la potencia del hardware, de las implementaciones físicas para hacer esto, y empezaron a sacar herramientas que realmente pueden aprovechar todo esto. Entonces, fijaos esto, las herramientas de AI generativas, bueno, siempre detrás hay una gran red neuronal con un modelo de lenguaje, con el LLM, y lo que se hace es entrenarlas con un corpus de conocimiento, que con esto aprenden, no solamente aprenden el lenguaje, sino que también aprenden de algo. En el caso de las herramientas, lo que conocéis o lo que os sonará son los programas de inteligencia artificial como ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot o Perplexity, por ejemplo. Son algunos de ellos, los más conocidos. Entonces, todo eso está alimentado con lo que hay en la web, o con una buena parte de lo que hay en la web, y uno en un ordenador se conecta, hace una pregunta que se llama prompt en el lenguaje de la AI, hace una pregunta y obtiene una respuesta, que es un documento generado por el AI para esa pregunta. Es muy importante lo bien que se haga la pregunta, y de hecho para aplicaciones específicas están surgiendo puestos de trabajo que son ingenieros de prompt, es decir, de cómo hacen exactamente las preguntas para obtener los resultados que quiero. Y esto ya tiene una interpretación teosófica, ¿no? Siempre las preguntas correctas, decía el Buda, es la mitad del trabajo para llegar a lo que uno quiere. Entonces, bueno, yo aquí os quiero mostrar ahora, para que entendáis ahora la herramienta, que es el siguiente paso, os quiero mostrar previamente qué es lo que pasa con estas herramientas
pero voy a tener que empezar de cero otra vez porque, a ver, se me cerraron aquí y no creo que tenga la otra. Ah, sí, afortunadamente las tengo, vale. Entonces, mirad, aquí voy a ir al Bing, que es la herramienta del buscador de Microsoft, que tiene el Copilot. Le pido el Copilot y vamos a pedirle, vale, ya está. Entonces vamos a pedirle, vamos a hacer una pregunta. Le voy a preguntar así a bocajarro, ¿qué es FOHAT? Porque escribe tan lento. ¿Qué es FOHAT? Entonces ahora busca y me da una respuesta. Fijaos que me dice, bueno, FOHAT es un concepto de la teosofía, está bastante bien, pero muy pobre. Filosofía esotérica busca comprender la naturaleza del universo, la humanidad. FOHAT se refiere a la energía dinámica, correcto, que impulsa la creación y el mantenimiento del universo, correcto. Es considerado el principio animador que electriza cada átomo de vida, uniendo el espíritu con la materia, correcto. Y fijaos que aquí me pone unos numeritos, y estos numeritos corresponden a la fuente de donde él sacó esto. Y entonces si yo le pido, y aquí se corresponde con lo que pone aquí, uno de visión, fijaos que son webs, visionteosófica.com, el 2 de theosophy.wiki, esta es mantenida por nuestra sociedad, y bueno, pero no ha salido de ahí. Es decir, las fuentes con las que trabajan estas herramientas, por muy buenas que sean, son lo que está en la web. A mí siempre me llamó la atención, decía, bueno, yo le he preguntado, por ejemplo, ¿qué es la sombra según cómo lo define Jung? Y siempre me daba, no me daba citas de Jung, sino que me daba cosas que otros decían acerca de lo que dijo Jung. Entonces, claro, me parecía de, bueno, es que no está entrenado con libros. Efectivamente, no está entrenado con libros. Entonces, para solucionar eso, que es lo que a los otros nos interesa mucho, pues vamos de vuelta aquí. Resulta que entonces está otra herramienta que ha sacado Google, que se llama Google Notebook LM. Notebook LM. Notebook es cuaderno de notas y LM es de Language Model, es un modelo de lenguaje. Y esto no es nada más ni nada menos que la red neuronal con el lenguaje de Google, el modelo de lenguaje de Google que tiene Gemini, que es el Gemini que utiliza detrás, pero la novedad es que en lugar de, fijaos que antes teníamos que el corpus de conocimiento era simplemente lo que había en la web, lo que él pudo rastrear. Pero aquí el corpus de conocimiento está integrado por documentos que yo puedo subir, libros, artículos, notas, y él busca exclusivamente en ese cuaderno o en ese corpus de conocimiento. Y funciona de manera similar. Yo hago una pregunta y obtengo una respuesta. Ahora, lo interesante entonces es que yo puedo subir libros en PDF, reconoce los PDF. La mayoría de nuestros libros están en PDF, en formato electrónico. También puedo subir artículos, notas y documentos de Google Drive. Bueno, y esta era la diapositiva. Ahora, vamos a ver cómo funciona esto. Este es el aspecto de Google, del Notebook LM. Aquí tenemos tenemos un cuaderno de notas, como se llama ellos. Algunos dicen que sirve, equivocadamente dicen, sirve para tomar notas. No, no es para tomar notas. Las notas las tienes que tomar o hacer tú con otra cosa. Genera unas notas propias y te las permite reunir. Y entonces lo primero que hay que hacer es cargarlo con fuentes, alimentarlo con fuentes, es decir, fuentes, ¿de dónde quiero que saque el conocimiento?
Yo aquí le he puesto, de momento, le he puesto 7 libros que son, bueno, libros o artículos. Fijaos, Blavatsky, Transmigración de los átomos vitales, La doctrina secreta, el tomo 1, el que estamos usando, el de Pasadena, que estamos utilizando, el artículo este de la mónada mineral, que hemos visto muchas veces, La voz del silencio, La clave de la teosofía, Ocultismo práctico y Cartas de los Mahatmas, la cronológica. Entonces, ¿qué hay de interesante? Mirad que si yo le pongo, por ejemplo, puedo ir a la fuente y entonces de la fuente él me pone un resumen, me pone el artículo analizado y me pone un resumen que está aquí, que dice, bueno, se centra en la teoría esotérica de la reencarnación, no a nivel del alma completa, sino a través de la transmigración de átomos vitales, partículas invisibles de energía, que son básicamente lo que, lo que dice. Y fijaos una cosa, este en particular se lo he puesto, no estaba en PDF bien armado, o sea, no tenía lo que es el reconocimiento óptico de caracteres, sino que eran imágenes. Fijaos que son imágenes de un libro de donde han sido sacados. Y él lo interpretó, lo leyó y me está haciendo el resumen de esto. Y además me dice temas claves, los cuales yo puedo preguntar. Por ejemplo, átomos vitales. Le pido átomos vitales y me dice aquí, ¿ves? Son un concepto importante dentro de la teosofía, aunque la información proporcionada en las fuentes, o sea, en esta, no ofrece una definición explícita ni una discusión exhaustiva sobre el tema. Podemos tomar algunos puntos claves y te pone, no son átomos en el sentido científico moderno, están relacionados con la fuerza vital, los átomos vitales, y fijaos una cosa, aquí siempre pone un numerito, y ese numerito, si yo me pongo sobre él, me da el texto original. Dice, el texto de dónde sacó esto, por qué llegó a esta conclusión o a esto que me está informando. Después, este otro, por ejemplo, los átomos vitales están relacionados con la fuerza vital, y aquí me lo dice, ¿de dónde lo sacó? Fijaos, del volumen 1 de la doctrina secreta, y dice, el sol es el depósito de la fuerza vital, el número de electricidad, bueno, en fin. No es el propósito de entrar en detalle de lo que dice cada uno de estos, sino mostrarnos un poco la herramienta. ¿Qué pasó? ¿Se apagó? Vale. Bueno, luego hay una cosa, vamos a cerrar esto, y yo puedo hacer, esta es la última discusión que tenía, pero puedo cerrarla aquí e ir a las notas. Yo anteriormente hice algunas preguntas, por ejemplo, obviamente le pregunté qué es Foghat, y fijaos, aquí está la nota, porque la puedo guardar cuando hago la pregunta, y fijaos qué diferencia, con todo lo que he cargado, qué diferencia de todo lo que me dice. El papel fundamental de Foghat, este título se lo inventó él, en la cosmogonía teosófica. Y bueno, Foghat, fijaos que me está diciendo, por ejemplo, es el vínculo esencial que conecta la mente con la materia, haciendo posible la creación del mundo visible. Y dice, las fuentes describen la acción de Foghat como la de un mensajero o una fuerza propulsora. Esto es lo que dicen las estancias de Xi'an, ¿no? Y en los comentarios. Actúa bajo la voluntad del Logos creador y los de Anchojas, los arquitectos del mundo visible. Y fijaos estos numeritos, 1 y 2. Estos son las fuentes de donde los ha sacado, de dónde se inventó esto. Se le atribuye la capacidad de calentar, humedecer, abrillantar, bla, 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 bla. Foghat no es simplemente una fuerza ciega, sino que posee inteligencia y actúa con un propósito definido. Y aquí otra vez 1, 4, etc. ¿Dónde está esto? Bueno, aquí aquí lo contraigo, si vamos a la nota, aquí.
de Fohat, dice 8 citas, y entonces aquí me saca cuál era cada uno. La 2, por ejemplo, siendo pone el texto original de dónde lo sacó, y esto está del volumen 1 de la Doctrina Secreta. La 3, por ejemplo, también otra de la estancia 5 de la Doctrina Secreta. Bueno, y así. Entonces, pero bueno, y así, he puesto otras, por ejemplo, los requerimientos para convertirse en un verdadero ocultista, que he preguntado, y me ha dado una serie: profundo compromiso con la teosofía, elevada moralidad y altruismo, la guía de un maestro, disciplina y sacrificio, desarrollo de la lucidez, comprensión de las leyes ocultas. Bueno, interesante. ¿Lo sacó? ¿De dónde lo sacó? Vamos a verlo. Obviamente, de un montón de lugares que tiene. Pero aquí tiene de diferencia entre de la clave de la teosofía, también esto es de la clave también, y alguno habrá sido, vamos a ver al 6, esto es de la clave, y esto es de ocultismo práctico, por ejemplo. Es decir, él va combinando las fuentes de acuerdo al tema que le dije. Por eso creo que es una herramienta grandiosa para la investigación. Es increíble. ¿Ustedes se imaginan si Blavatsky hubiera tenido esta herramienta cuando escribía la Doctrina Secreta? Pero ahora vamos a hacer algo más. Vamos a agregar una fuente, y vamos a ver, porque quiero que veáis cómo funciona. Lo hace realmente increíblemente rápido. Le voy a agregar un libro, fijaos. Fuentes. Entonces aquí en el más le pongo añadir fuentes. Le voy a decir que quiero subir una fuente y voy a elegir esta. Yo ya la tenía antes ahí seleccionada, pero como tuve que cerrar en la ST, en libros, en Blavatsky, y aquí quiero seleccionar diálogos en la logia Blavatsky de AR. Antes de seleccionarla, quiero que la veamos. Esta es la versión en PDF del libro que editaron en Argentina. Fijaos que tiene 179 páginas. Está en PDF, voy a agrandarlo un poquito. Y bueno, está en forma de los diálogos, tal cual, de los diálogos estos que hizo Blavatsky en la Logia de Londres, que tomaron nota a través de taquigrafía cuando Blavatsky estaba allí en Londres y estudiaba en la Doctrina Secreta. Fijaos qué privilegio, mirá si tuviéramos a Blavatsky con nosotros. Bueno, entonces aquí que estaba por subirlo, le digo que quiero que me lo suba. Fijaos ahora lo que pasa. ¿Veis? Está aquí, este circulito que se está moviendo, quiere decir que lo está subiendo y lo está analizando. Ya está, ya lo he leído. Entonces, si ahora le pido esto, dice, diálogos en la Doctrina Secreta, me da un resumen, y fijaos que me dice, el documento presenta transcripciones de diálogos de Elena Blavatsky celebrados en la Logia de Blavatsky de la Sociedad Teosófica de Londres, Se incluyen explicaciones de conceptos esotéricos como la creación cósmica, la naturaleza de la materia, los planos de existencia, la jerarquía de seres espirituales, etcétera, etcétera. Y entonces... rapidísimo. Es rapidísimo aquí, y aquí está, bueno, el índice, y aquí está lo que es el libro en texto, digamos, ¿no? Ya no tengo el PDF formateado, sino que, como veis, está simplemente en texto continuo. Bueno, entonces, ahora lo cierro y ahora vamos a hacer un experimento. Entonces ahora vamos a ver cómo preguntamos. Ahora le voy a preguntar de vuelta, porque tengo una obsesión con qué es Fohat. Y a ver, ahora que hemos incorporado estas notas, ¿qué es lo que nos dice? Entonces les pido, ¿qué es Fohat?
y vamos a hacer que trabaje. Y la respuesta que me va a dar, ya me la ha dado, me la dio en base a todo el corpus que tiene, no solamente el que tenía antes, sino el que tiene ahora, fijaos. Y ahora inclusive cambié un poco cómo me lo ha hecho. Fohat es la energía que traduce el pensamiento divino en realidad material. Fijaos esto. El hijo de las jerarquías septenarias. Fohat es presentado como el hijo de las jerarquías septenarias. ¿Y esto de dónde lo sacó? Le pido aquí y me lo pone de la doctrina secreta, el volumen 1. Vale. Dice, el mensajero de la voluntad divina, el 3 y el 4. El constructor de los constructores. ¡Wow! ¡Qué bueno está esto! Es llamado el constructor de los constructores porque forman nuestra cadena septenaria, la sede de los mundos o planos a través de los cuales evolucionan las almas. ¿De dónde ha sacado esto? De la doctrina secreta, volumen 1. Y bueno, y además lo hizo más largo ahora, ¿no? Conexión con los átomos vitales. Fohat juega un papel en la creación y animación de los átomos vitales. Fijaos, esta fuente ahora dice, me lo sacó del libro que acabo de subir, de Diálogos en la Logia Blavatsky. Más o menos no es el propósito ahora entretenernos, sino mostraros cómo funciona esto. ¿Cómo puede ser tan rápido? Porque es así, claro. Ha avanzado mucho la electrónica, el hardware. Gracias. Entonces ahora Carlos, si me permites, ¿sí? esto cuando ahora lo guardas Sí. como una nueva versión porque ya tenías la pregunta guardada, ¿no? Las respuestas, y ahora Sí. está incorporado Entonces, ¿lo puedes guardar encima del otro o puedes guardarlo Es también como separado. una nueva versión? No, es De la misma separado. pregunta. Guardo como una nueva Separado. versión. Nueva Ese, versión. fíjate, Vale. Ok, claro. claro. Esta es la última foja del poder dinámico de la ideación cósmica. Y esta era la anterior, el papel fundamental. Y yo esta, si no la quiero, la puedo marcar y la puedo eliminar. Y la puedes eliminar, la vieja. Vale, ya. Vale, muy bien, muchas gracias. Fabuloso. Y nada, y bueno, pues básicamente yo creo que esta es una herramienta de investigación fabulosa. No reemplaza a leer, ¿no? Sino que facilita entrar a la lectura e ir hacia donde quiero ir realmente. Carlos, una pregunta. Para Sí. volver a comenzar, ¿cómo llegas tú a esta pantalla de Notebook LM? ¿Qué es lo que hiciste para abrirla nuevamente? Vale, O sea, tienes que tener una cuenta de Google. ok. Tienes que tener una cuenta de Google y vas directamente a esta dirección, https://notebooklm.google.com. Y él ya te pide que te identifiques. Mira, lo voy a hacer aquí en una pantalla, ventana privada. Ahí está. Entonces me dice que te pide que inicie sesión, porque aquí estoy en una ventana privada. Le pones tu cuenta de Google, tu dirección de correo de la cuenta de Google, te identificas y te conduce a la página inicial. Gracias. Ok. Nada. Fabuloso. Yo tengo otra pregunta, pero sí, por favor. Daniel Linares, tú tenías una pregunta. Sí, estaba comentando que para las traducciones de los PDF, claro, tienen que estar en PDF. En el Google Translator, el que viene por defecto con Google, pueden subir el PDF y él hace la traducción completa del libro. Lógicamente, pues tiene sus defectos, sus cuestioncitas, pero está haciendo traducciones bastante buenas la aplicación. Muy bueno, muchas gracias. Sí, Carlos, es muy limitada, ¿eh? En el texto son 3.000 caracteres, no sé cuántos, y hay que hacerlo a trocito. Un libro no sería muy práctico. No. Actualmente ya puedes subir un libro de 500, bueno, te deja, creo que hasta 300 páginas de libro, ¿Sí? Y puedes hacerlo en 2 partes. Antes, en texto no. Es que tienes una opción para subir un archivo de PDF. No la traducción que cortas y pegas y la colocas en el traductor para algo corto. No, puedes subir un archivo, un libro de hasta 200 páginas lo traduce en una sola archivo. Qué fabuloso. Vale, gracias. Carlos, mi pregunta es,
Esto también ofrece su opinión. Por ejemplo, ¿existe la reencarnación? No, ¿Puede pensar en líneas abstractas? no ofrece, él no ofrece opiniones aquí, Ok, ok. ni está controlado porque un defecto que tienen las herramientas Ujú, de ChatGPT o el Gemini abierto, las abiertas, digamos, es que no solamente recogen lo que hay en la web y claro, encontrarán cosas ujú, contradictorias. ujú, Aquí le ponemos libros que también sean contradictorios, ¿no? claro. Sino que también hay influencias humanas que lo hacen a propósito para O evitar bias, el mensajes de bias. odio o cosas así, o cosas incómodas, digamos, que a Claro, alguien le claro. va a incomodar. Ok. Entonces, aquí, por ejemplo, le vamos a preguntar esto que decía, ¿existe la reencarnación? Esto que decía Martín, a ver, ¿existe la reencarnación? Me va a decir, pues claro, hombre, si no, ¿qué estás haciendo aquí? Estudiando teosofía. A ver, ¿qué dice? Las fuentes proporcionadas presentan una perspectiva compleja sobre la reencarnación, un concepto central en la teosofía. Toma. La reencarnación se entiende como un proceso cíclico de renacimientos en el plano terrestre impulsado por la ley del karma y el deseo de la existencia. Wow, muy lindo. Está muy bien Sí. O sea, y no esto da la opinión, sino redacta lo que ve. Es como la exactamente respuesta de un político. lo que Lo- aprendió de las fuentes que yo le subí. es una buena extracción, porque no es una cita, lo que está haciendo es una redacción de las citas. Exactamente. Es Sí. que justamente los modelos de lenguaje Ujú, son capaces, como se entrenan por un lado con el lenguaje para que conozcan el lenguaje. De la misma manera que lo aprendimos nosotros, hablando, y ujú, aprendiendo y viendo cómo otros lo usan, etcétera. ujú, Y después está el tema de qué cosas decir y qué cosas aprender ujú, e informar. Y esto justamente lo bueno que tiene el Notebook LM es que lo hace exclusivamente con las fuentes que yo le puse, ujú, que es la diferencia con los otros abiertos, que está bien para otro tipo de búsquedas, pero si queremos investigar dentro de la literatura teosófica, de la literatura de Blavatsky, etcétera, pues tenemos que restringimos cuáles son las fuentes que ponemos, las mantenemos, ujú. digamos, no poner cualquier cosa para que luego no nos salgan todo mezclado, Claro. y entonces él lo condensa y lo estructura muy bien. Además, fijaos que aquí me dice me sugiere algunas preguntas. ¿Cómo definen los ocultistas la esencia radiante? ¿Qué diferencia hay entre el huevo, entre Wow, qué el interesante. huevo virgen y el huevo eterno? Ajá. Muy ¿Eh? lindo, muy lindo. A Y ver si lo después, usamos. Ajá. claro, y otra cosa que se puede hacer es, a ver si lo veo aquí, es que por la ventanita, fijaos esto, es compartir. Yo puedo compartir este notebook, por ejemplo, y le puedo decir aquí, añadir el correo electrónico de personas con las cuales voy a compartir esto y ellos lo pueden ver y puedo darle o bien permisos de simplemente de lectura o bien permisos de edición y de decir que ellos hagan sus propias preguntas y que lo puedan hacer. O simplemente copiar el enlace y a quien quiera se lo envío y ya lo tiene. Ujú, Y puede ver las notas que yo he generado. Y bueno, pues yo esto lo puedo guardar, ¿ves? Lo guardo en una nota y aquí está la reencarnación en la teosofía. ujú, También tienes la posibilidad de convertir todas las notas en fuente, pero eso, o convertir esta nota en particular en fuente, esta que marco, por ejemplo, decía, pero resulta que eso, no sé, a mí me parece que es un poco mezclar el resultado con el origen y sí, entonces es no me hace. limitante, es limitante. Claro, para esta aplicación no es tanto. Además, uno puede tener varios notebooks, varios cuadernos de sus Ujú, notas y ujú, búsquedas y todo esto.
Aquí, si pinchamos donde dice Notebook LM, te damos la bienvenida, mis cuadernos, y aquí puedo crear un nuevo cuaderno. Son espacios que están desconexos, o sea, no están unidos. Y yo puedo tener uno de teosofía, otro de, qué sé yo, de investigación sobre inteligencia artificial, otro sobre de recetas de cocina, lo que sea. De tal manera que se pueden hacer varios. Y eso sí, yo supongo que en los comunes, aquí se me pinche, vuelvo al que tenía, en las herramientas comunes abiertas, como el chat GPT, Gemini y todo esto, no recogen lo que hay en los libros, quizá por miedo a encontrarse con problemas de copyright, de derechos de autor y demandas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Aquí, como esto es privado, esto lo hace uno y es para uno, a lo sumo lo puede compartir con personas determinadas, creo que hasta 50 personas se puede compartir, entonces pues no se meten con eso. Y creo que es fascinante para la investigación, porque se pueden preguntar cosas muy complejas. Bueno, pues esto es básicamente lo que... Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien tiene otra pregunta o comentario? Recuerden que esto está grabado y lo podemos revisar y usar. Yo lo voy a usar bastante, gracias, Carlos. Muy bien. Y asociado con estas clases. Vamos a ver si podemos hacer algo de eso. Cuando cierras la página esta, ¿las fuentes que has ido incorporando las guarda todas? Sí, están guardadas, siempre en mi cuenta. Guardadas. Sí, están asociadas con mi cuenta. De acuerdo, vale. O sea, de hecho, fijaos que las tenía de antes, no las tuve que subir ahora. Subí únicamente esta, la de diálogos en la lógica. Aquí esto se os ¿Sí? Yo estoy pensando en el momento en que nos pueda dar este programa su propia opinión, ya será un paso más adelante hacia la autoconciencia, a que piensen por ellos mismos. Y sí, el paso que vamos, el empeño que está poniendo la humanidad en ello, es el resultado que vamos a obtener. Sí, a ver, vamos a poner las cosas en su lugar. Este programa y la red neuronal y todo lo que hay detrás de esto sabe de gramática, sabe de interpretar un libro, sabe de generar un lenguaje, de resumir, de escribirlo, pero no tiene buddhi, no tiene intuición, creo que no es capaz de comprender qué es lo que hay detrás de todo esto. O sea, cubre una serie de capas, de niveles dentro de lo que es el proceso de la comprensión y de la inteligencia, pero no puede llegar a lo que es la comprensión. Inclusive supongo que habrá cosas que le faltará muchísimo contexto. Es un robot. Exacto, no deja de ser ni más ni menos que un robot, que una máquina, vamos. En estos momentos sí, vaya. Emilce. Sí, en realidad te reagradezco, pero me quedan muchas incógnitas. El beneficio es que en lugar de estar buscando y buscando, me lo va a decir. Pero entonces el meditar en el resumen ese. Porque a veces cuando a mí me pasa, yo no soy ejemplo de nada, pero cuando estoy buscando y busco en un lado, en el otro, y me quedo así como pensando, a lo mejor adelanto 3 renglones o media página, no vamos a ser exactos, media página. Pero a través de eso encontré otros artículos también que me hicieron a lo mejor no referente a ese tema, pero sí a la teosofía. Entonces sí, es maravilloso para ir más rápido. Pero creo que de todas maneras, porque yo para asimilarlo, lo tengo que pensar un poquito, ¿no? Entonces,
No, A no lo ver, veo así como en la escuela que me estudio la definición y nada más. oh, no, Pero no, sí, no, no. es una gran ayuda, es una gran ayuda. Re- Porque repito en lo que lugar de dije. buscar, Claro, repito lo que dije, esto es una herramienta que no reemplaza a la lectura, luego tú tienes que ir y leerte lo que dijo realmente Blavatsky y entender lo que quiso significar, que a lo mejor con el lenguaje solamente lo que está entre líneas no lo entiende, ¿entiendes? O sea que realmente hay es como una llave para abrirte puertas, pero no es como lo que se dice en el budismo, el dedo que señala la luna no es la luna. Esto simplemente te hace un resumen, te permite ir más concretamente a los lugares que tienes que ir, pero luego la investigación real ocurre cuando vas y lees el origen, las fuentes. gracias. Y cuando no entiendo algo también lo puedo buscar ahí y después lo voy y lo leo en otro lugar. Gracias. La verdad que Nada, nada, a maravilloso. ti. Daniel Linares. No, gracias Carlos, gracias por la herramienta. No la conocía, de verdad que había visto las de las normales, las abiertas, que son muy interesantes también. Pero mira, aclarando un poquito lo que dijo Emilce, ¿no? Yo creo que Carlos lo dijo en un principio, es una herramienta para investigación. Para los que trabajan con pláticas, dando conferencias, montamos 5 o 10 libros, ¿verdad? Y ahorran muchísimo tiempo a la hora de buscar material para una conferencia. No es que es un estudio particular, es una herramienta, como Carlos muy bien le dijo, de investigación, porque nunca va a suplir la lectura de un libro completo y un análisis. Pero a la hora de investigar en varios textos, quizás no solo teosofía, podemos meter filosofía, astronomía para preparar una plática, pues una herramienta súper maravillosa, porque sobre un mismo tema nos va a dar diferentes puntos de vista extraídos de varios libros. Realmente es eso, es investigación. Gracias, Carlos, gracias por traerla y de verdad que muy agradecido. Bueno, gracias, Daniel. Me alegro que os guste. Daniel, sí. Muchas gracias una vez más, Carlos. No conocía esta herramienta tampoco y desde luego que la voy a utilizar. Oye, es que ya mientras vamos hablando ya me he registrado, ya estoy dentro. Y solo para decir que también, y creo que no lo has dicho y si no, discúlpame, también se pueden cargar como fuentes audios. O Sí, sea, bueno, hay muchas cosas, hay algunas sí, cosas que no he dicho. sí, Ella sí. inclusive te puede generar un audio de un texto o de una nota o de una fuente, te Ujú, puede generar un audio en ujú. forma de podcast, de diálogo. Ajá. Genera el audio, ¿entiendes? Caray, Eso al revés también funciona. al En revés todo también caso, funciona. cuando el Zoom, cuando hace las grabaciones, lo presenta en vídeo y presenta audio, ¿no? O sea, tiene que ocupa menos espacio. Entonces Sí. entiendo que ese audio de Zoom lo Ah. podrías también cargar como una de las fuentes, por ejemplo, por una conferencia que abre sobre el tema que has generado, ¿no? Ujú. Podría ser, lo Sí, puedes sí. probar y luego nos lo dices, a ver qué Bueno, tal va. según lo que pone ahí, se debe poder, sí. Luego Sí, es que sí, salga, sí. ¿no? Ya. Carlos, gracias por esa herramienta, estupenda. Solamente quiero hacer comentario de mi tocayo Daniel Linares, que básicamente es una herramienta más o menos hecha para ese entendimiento. Pero también si nosotros lo usamos, yo estaba pensando usar mi propio glosario, armar mi propio glosario de teosofía, viniendo de diferentes libros y de documentos a la misma vez. Eso es lo que quería decir, Carlos. Gracias. Bueno, pues nada más. Muchas gracias y yo estuve tentado de poner el glosario, pero no lo puse porque, a ver, porque hay una cosa. El- Primero por la estructura que tiene, que es tipo diccionario, ¿no? Entradas y cosas. Y en segundo lugar, porque hay artículos del glosario que no son de Blavatsky. Sabéis que son todos los que están marcados con asterisco, que son posteriores. Son artículos añadidos por Besant. Y a veces tienen diferencias. E inclusive hay párrafos que están entre corchetes
que también que también son añadidos posteriormente. El glosario teosófico no fue terminado, no fue revisado totalmente por Blavatsky, ella murió antes de poder terminar eso. Y entre Mead y Besant, Mead, que era el secretario de Blavatsky, y Besant terminaron de hacerlo y supuestamente, pero Besant le añadió cosas. Y claro, cuando uno lo mira y ve que tiene el asterisco, dice, esto, a ver, está bien, pero a ver, esto es lo que decía Besant. Y entonces, pero aquí esto se perdería, con lo cual digamos, me refrené de subirlo por ese motivo, ¿no? Como comentario. Sí, Carlos, me referí a hacer el glosario como personal mío. Ya. ¿Me entiendes? Ahora te entiendo, Porque no te cada había una entendido. tiene su diferente versión y es bueno estudiarla de diferente manera. A eso me refiero. Muchas gracias. Bueno, gracias, Carlos. Fabuloso. Me abriste un mundo extraordinario. Ya sé cómo organizar mis investigaciones. De verdad que sí, de verdad que sí. Y tenerlo todo en un mismo sitio, ¿verdad? En cuadernos, muy, muy importante. Por supuesto, como dijiste, uno todavía tiene que saber leer y concentrarse y contemplar, y contemplar y unir ideas, sí. Pero como investigación es fabuloso. Gracias. Quedé tan impactado que dije, esto lo tengo que compartir porque justamente este es un grupo donde se supone que hacemos investigación. Claro. Y esta es una herramienta fabulosa para esto. De verdad que sí, de verdad que sí. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti. No, verdad, y hay que tenerla a la mano. A ver qué hago con esto y a ver cómo lo comparto también. Vamos a pasar a nuestro estudio. Recuerden que cuando tengan alguna idea, ciencia, teosofía y de algo para compartir, aunque sea una diapositiva, 2, 3 líneas que quieran leer sobre temas teosóficos, científicos, comparados o contrastados, esto está abierto a todos, ¿verdad? Está abierto. Bien, estamos estudiando entonces la doctrina secreta, sección 11, sobre los elementos y los átomos, y yo creo que es una excusa para hablar más de la mónada. Y en eso estamos, y en eso nos quedamos. Nos va a dar una visión de la mónada que es extraordinaria. Para mí esta sección es muy importante, muy esotérica, muy teosófica en ese sentido. Antes de comenzar, Carolina tenía una pregunta. Recuerden que habíamos hecho cambios y se los di a Mario. Gracias, Marlon. Creo que te vi por aquí. Sí, Marlon está ahí. Carolina, ¿cuál era tu pregunta? Ok, según entiendo yo, la experiencia de Atma se da en el sexto principio, ¿verdad? Entonces, cuando todos esos principios se despiertan o la entidad está iluminada, se reúne en Buddhi, porque asimila el poder de la vida eterna que reside en Atma, y aparte se funde con el cuarto principio, con el quinto y con el séptimo, o sea, con Kama, con Mana y con Atma, pero en Buddhi. Bueno, pero ¿qué proceso, antes de continuar, vamos a... ¿Tú te refieres a este párrafo que tengo aquí, esta Trinidad? Yo no sé si párrafo, yo lo entiendo que se da cuando una entidad se ilumina. Ok, estamos hablando no de la iluminación, que eso es Prajnaparamita, sino lo que viene después de Prajnaparamita. Que cuando ya uno cruza la orilla, ¿verdad? Cuando ya uno está en Samadhi, o sea, más allá de Samadhi, de Moksha. Recuerda, Samadhi es unirse con la esencia de lo que uno está concentrando, contemplando, meditando. Eso es Samadhi, la unión, no hay separación. Pero en Prajna lo que hay es iluminación, esa sabiduría que se imparte a través de la luz de Fohat, a través de la idea que estás contemplando. Ahora la puedes contemplativamente absorber y tú te iluminas con eso. Entonces esas son las dos herramientas del místico.
tener el poder de samadhi, de ser uno con la esencia y de poder recibir esa luminosidad transformativa del resultado de esa unión con la esencia. Entonces eso ya es samadhi y prajnaparamita. Entonces, ¿qué ocurre? Esos son dos etapas antes, no de la iluminación, pero ya estás iluminada. Vamos a suponer que ya estás en prajnaparamita y estás en samadhi. Es lo que nos dice que ahora estás en moksha, estás en nirvana. Esa es la parte que habíamos visto en la doctrina secreta, en la introducción. ¿Te acuerdas que a mí me encanta leer esa línea de Bodhi es esto, Buda es esto, Adi Buda? Y entonces ahí nos dice la finalidad, que es moksha. Y nos dice que samadhi es una etapa antes de la liberación. Entonces la liberación, el nirvana, ese moksha, esto es lo que está ocurriendo. Esto también ocurre en pralaya. Y eso es el aspecto de la eternidad. Recuerda que la eternidad tiene la dad. Eso significa pralaya. Si no tiene la dad, es su aspecto, su naturaleza eterna. ¿Lo ves? Eterno, eternidad. ¿Lo ves? Cada vez que le pongas el dat, estás hablando de pralaya. Si le quitas el dat, estás hablando de lo eterno, de su aspecto eterno. No los mezcles. Son dos ideas que son iguales, pero porque es al mismo tiempo. Pero una es periódica, pralaya y manvantara, y la otra es su eternidad, su aspecto eterno. Okay, entonces a eso va Blavatsky ahora, y eso es lo más difícil de comprender la doctrina secreta. Primero porque es difícil, segundo es muy abstracto, tercero está mal traducido en algunas ocasiones. Por ejemplo, la absolutidad no es absoluto, es absolutidad, etcétera, etcétera. Entonces vuelve a decir, en un aspecto, cuando se termina la vida condicionada y entramos en el pralaya o en el nirvana o análogamente en el devachan o análogamente en un sueño sin ensueños, etcétera, etcétera. Esos son condiciones análogas. No es lo mismo, pero son análogas. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos que ir entonces a cómo está en inglés, ¿verdad? Que en español está mal traducido. Y dice lo siguiente: esta eternidad, déjame ver si lo encuentro. Ok, esta eternidad. Ok, entonces mira, la mónada, como la definió este señor Good, y ya sé que ya buscaron este libro, The Book of Nature, ¿lo leen ahí? Que lo escribió en el 1828 y lo subieron a Google y lo tradujeron gracias a Daniel Linares. Ya lo tenemos traducido en un notebook. Entonces ella sacó una línea muy interesante de este señor Good, una cosa verdaderamente indivisible, esa es la idea pitagórica, ¿verdad? No teosófica, bien que no le diera el sentido que le damos nosotros. Recuerden que la mónada es una idea teosófica, una necesidad teosófica para explicar los procesos de la naturaleza. Hay religiones y filosofías que dicen que no hay mónada, no hay atma. Atma no es cierto. Muchos budistas hablan de no existe la mónada, no existe el atma. Entonces uno dice, bueno, ¿y quién reencarnó? Pero eso es otra cosa. Entonces, significa aquí significa, estamos hablando en la doctrina secreta, Atma en conjunción con Buddhi, eso está bien traducido. Y el mana superior. Entonces, hay una trinidad, ¿estamos? Hay una trinidad. Esto está también repaso para todos. Entonces, la mónada, ¿qué significa? Aquí, en este momento, en un ser humano, es Atma, el séptimo principio en conjunción con Buddhi, su vehículo. Recuerden que la relación es vehículo a la eternidad, Atma, al principio eterno, y el mana superior, nuestro principio mental superior. Esta trinidad es una y eterna. Esta es la definición de mónada. Es una y es eterna. Sin embargo, como sabemos en la segunda proposición fundamental, que la mónada
es eterna, pero también periódica. Entonces, en su terminación de la vida condicionada, cuando ya estamos o renunciamos o se nos terminó la ronda o se nos terminó la cadena planetaria o llegamos nosotros al moksha, al nirvana, entonces esto está mal traducido y vamos al inglés y dice esta Trinidad es una y eterna y la última, the latter, se queda absorbida o siendo absorbida en la anterior a la terminación de su condición y la vida iluminada. Entonces, el manas se absorbe en la Atma Buddhi. Eso es lo que dice este párrafo. Ahora, haz tu pregunta, Carolina. No, yo entendía que Mana se fundía en Buddhi, porque no podía fundirse en Atma, porque Atma es todo, pero es nada. Ok, no se funde en Buddhi, se funde en la mónada. En la mónada dual. En una mónada dual, que es Atma Buddhi. Ahora aquí es trinitaria, porque estamos hablando de un ser humano ya individualizado. Cuando ya, ¿te acuerdas que estudiamos? Que la individualización ocurre en el reino animal superior, y yo digo, los mamíferos, digo yo, ¿verdad? No en los no mamíferos. Y en adelante. Entonces, cuando estamos individualizados, y si alguien que piensa diferente, por favor, es muy importante que compartimos esto. Entonces, en general nos dice la segunda proposición fundamental de la doctrina secreta que existe una mónada compuesta de Atma Buddhi. Cuando ya está individualizada, ya tenemos que poner el Atma en ese sentido como su aspecto uno y eterno. Fíjate que es uno, tres y eterno. Interesante, ¿verdad? Esta Trinidad es una y eterna. Esa es la imagen que tenemos que contemplar de la mónada, pero también hay que agregarle periódico, el aspecto periódico. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tienes un proceso delante de ti como este, que nos está hablando de lo que ocurre al final de un ciclo, entonces tenemos que preguntarnos, al final de nuestro ciclo vital, como Martin, ¿qué analogía puedo tomar? ¿Qué papel tiene mi mana superior en la gestación y en el devachan y en la siguiente vida? Entiendo, esas son las preguntas que tenemos que hacerle a Google ahora que tenemos la herramienta, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Así se estudia, ¿verdad? Analogía. Analogía no es igual, es análogo, hay una similitud. ¿Estamos? Entonces, ¿qué papel tiene manas en el devachan? ¿Qué papel tiene manas como principio cuando uno reencarna? ¿Cuáles son la evolución del principio manásico? Que ya vimos que Blavatsky lo llama dual, pero también lo llama trinitario, lo vimos, ¿verdad? En la página 254 del volumen 2, en inglés, si bien me acuerdo. Y, o sea, que en sí mismo piensa y se ilumina de Buddhi y se apropia de Kama, dice yo soy Martin, ¿verdad? Entonces ahí tiene los tres aspectos. Platón lo toma de 4, ¿verdad? O sea, su filosofía ya. Recuerden que cuando una persona se está iluminando en el fragmento tercero de la voz del silencio, la voz del silencio es el recordatorio de la compasión. ¿Para qué? Para que el mana no se funda en Buddhi o en la mónada. Porque si se funde, se absorbe, entonces ya se va. Así me gusta eso, ya se va, ¿verdad? Entonces, y se libera. Estamos. Entonces ese es el ancla, tener amor, compasión, bondad. Esas son palabras de varios filósofos, ¿verdad? El amor en Jesús, el amor bueno, etcétera. El bien de Platón, compasión en el budismo, el deber en unos, etcétera, etcétera. Ya. ¿Está más o menos claro? Sí, Martín. ¿Sí?
Ok, le puedes preguntar eso a Google y haces una comparacioncita, ¿verdad? De que ahora que tenemos a Google. Entonces, lo que va a describir Blavatsky, que es muy interesante, es la mónada. A la mónada, pues, puede seguir. Bien, ¿alguien tiene algún comentario o explicación o pregunta sobre esto? Recuerden que está mal traducido. Tradúzcanlo bien, Dani, por favor. Yo veo a Atma aquí como un principio, Sí. o en sí vamos a llamarlo la mónada, por en evolución, en estado de evolución o de Manvantara, que va a comenzar su principio de evolución, ¿verdad? Y así como la mónada, ¿verdad? Va a hacer ese trabajo. También si vemos más arriba, lo que llamamos logos, es lo mismo. Primer logo, segundo logo y tercer logo. Cuando viene Pralaya, el tercer logo que se recoge sus informaciones, se la pasa el segundo se recoge, se la pasa el primero. Es lo mismo que hacemos nosotros aquí en este proceso de la Tierra. Ve, los últimos dos principios de Mana y Buri. Mana recoge la información de qué hemos procesado o el aumento que hemos obtenido en este ciclo de vida y se lo pasa a la mente superior, inferior, se lo pasa a la mente superior y ya es un don que tú tienes ahí. Y eso se funde con Buddhi cuando se termina su ciclo de existencia. Pues vamos a llamarlo el pequeño pralaya que nos toca a todos, como le llamamos la muerte. Eso quería decir, Martín. Corrígeme si estoy equivocado, por favor. No, está muy bien. Pero eso es una analogía, ¿verdad? Eso es exactamente. Ahora el proceso de absorción de manas en la mónada, eso también es interesante, ¿verdad? Tú lo ves desde el punto de vista de información, ¿verdad? Porque de todas maneras en el siguiente ciclo o al día siguiente hay una continuidad. Y esa continuidad se necesita la información, el estado de conciencia, el estado de sabiduría del individuo, ¿verdad? Que está evolucionando o que está despertando al día siguiente o está reencarnando. Entonces siempre hay una continuación. ¿Dónde está esa información? Tiene que estar en Manas, ¿verdad? No puede estar en Atma, no puede estar en Buddhi. ¿Qué es lo que está en Atma? Es la esencia de la iluminosidad de la evolución, la esencia monádica que nos impulsa. Blavatsky lo llama impulso monádico, ¿verdad? Entonces cuando se estudia la mónada hay que estudiar esencia monádica, impulso monádico, la mónada una y verla como un árbol de la vida también de ese sentido. Ahora, es interesante que uniste la palabra logos, porque logos para mí son eventos, como a veces lo explica Blavatsky, sobre todo en los comentarios de la logia Blavatsky, lo pone como eventos cosmológicos, ¿verdad? Y eventos cosmológicos se describe al esqueleto del universo, que va de su manifestación al pralaya. Entonces el ser humano va como principios, está siendo absorbido por lo anterior, en el árbol de la vida, etcétera, etcétera. O sea, el logo y mónada van paralelamente, por decirlo así, a su estado de absorción, ¿verdad? Como dijo Plotino muy bien, los neoplatónicos, el 3 quiere ser 2, tiene que ser 3 y quiere generar el 4. No se te olvide eso. Cada manifestación del universo tiene que ser en sí mismo algo, quiere generar algo y quiere volver a la casa. Entonces el 3 quiere volver al 2, quiere hacer el 4, quiere ser 3, el 2 quiere volver al 1, quiere ser 2, quiere
generar el 3, y el 1, ¿qué quiere hacer? Simplemente dormir, ¿verdad? En pralaya. La casa del 1 es ese pralaya, ¿verdad? Y quiere hacer el 2. O sea, no se les olvide esta regla, este axioma o esta visión neoplatónica, ¿verdad? Eso están los elementos de la metafísica de Proclo, que es el libro que yo he estudiado y que voy a estudiar más a menudo dentro de poquito. Bien, seguimos entonces. Estamos viendo la mónada y el resto del libro es una visión extraordinaria de la mónada, y aquí continuamos. A la mónada, pues, puede seguírsela en el curso de su peregrinación. Recuerden que esta es la palabra que usa Blavatsky. Yo tengo una diapositiva de resumen. En este resumen van a encontrar los 4 puntos más importantes de la doctrina secreta, a menos que usen Google. Esto parece un escueto ahora. Ella usa en la segunda proposición fundamental la idea de peregrino. Es el nombre dado a nuestra mónada, que usa los 2 en 1, ¿lo ven? Recuerden, la mónada es teosófica. Es un concepto teosófico, una idea teosófica necesaria porque es una idea, es una abstracción, necesaria para producir las mayores explicaciones lógicas, ocultas, posibles. La mónada no es algo que pueden poner en la mano y decir, esto es una mónada, así como el bolígrafo. Eso no lo pueden hacer. Durante su ciclo de encarnaciones. Y miren bien esta imagen. Es el único principio inmortal y eterno que existe en nosotros. Muy interesante. Inmortal y eterno. Siendo una porción indivisible de todo integral. Esta es otra visión muy interesante. Porción indivisible del todo integral, que es el Espíritu Universal, del cual emana y en el cual es absorbida al final del ciclo. Los vedantinos, y aquí nos da una comparación, con una explicación, se lo llaman el sutratma. ¿Lo ven? Atma, alma, hilo. También nos dice en la estancia 3 que el redespertar del universo después del pralaya te explica cómo surgen las mónadas de su estado de absorción dentro del uno. Y se aplica de la misma manera a un sistema solar o al átomo. Recuerden, el sistema solar y el átomo aquí significa el esqueleto que está vivificado por el impulso monádico, por la esencia monádica. ¿Lo ven? O sea, el sistema solar está vivo, el átomo está vivo, pero en sí mismo no son como nosotros, es parte de una jerarquía. Y cuando hagan la pregunta, ¿qué jerarquía? Solamente hay 4 jerarquías físicas. ¿Se acuerdan? Mineral, vegetal, animal, humana. Entonces, ¿es el sistema solar físico? Sí. ¿Pertenece al ser humano? No, porque no hablamos con él. Entonces ahí van a ir a lo más bajo que tienen, que es monádico, atómico, mineral. Y ahí van a ver que los La, como dicen ellas, los La de los planetas son inferiores a los minerales. Pertenecen a ese mundo elementario y mineral. Muy interesante. Y eso es parte de los constructores y de la materia prima, etc. Pero recuerden que la mónada es lo que vivifica. Para que algo esté en ese ciclo de manifestación y reposo evolutivo, mónada, ya sea una esencia, impulso monádico que todos lo tenemos, o la individualización de la mónada que ocurre cuando el principio manásico está tan evolucionado que ahora es parte de eso y forma una trinidad con la mónada dual. ¿Estamos? Rodolfo, por favor, vi la mano. Gracias, Martín. Esa definición de siendo una porción indivisible del todo integral
me recuerda una descripción muy poética, muy bella y muy precisa sobre la mónada que dice que son las chispas indesprendidas de la llama. Eh, Muy me- lindo. sí, es una definición que la leí en algún lado en la doctrina secreta, pero que es muy bella, muy poética. Claro. Gracias. Esa es una Gracias. metáfora, perdón, esa es una metáfora neoplatónica, creo que era del mismo Plotino. Lindo, ¿verdad? Y recuerda, Rodolfo, la regla del pulgar, como dice. Cuando no te acuerdas de dónde viene la cita, díselo, lo oíste de Martín. Me echan la culpa a mí. Ok. Gracias por si acaso. Pero gracias, Carlos. Busquen de dónde viene eso. Blavatsky nos habla de la gota en el mar, ¿verdad? Del océano. Lo único que en Pralaya no hay nadie que las vea como gotas. Es un océano, ¿verdad? Es una totalidad. Pinta muy lindo, ¿verdad? Después también nos dice cualquiera que sea la significación dada por las diversas escuelas al término sattva, recuerden sattva, ¿qué es sattva? Es el nombre dado por los ocultistas de esta escuela a la mónada dual. ¿Lo ven? Entonces cuando estudien a la escuela Arya Samaj, sattva o Atma-Buddhi. Y Atma-Buddhi en este plano corresponde esto. ¿Corresponde qué es? Es producto de una analogía. Ab para Brahman Mula Prakriti en el plano superior. Estamos. Cuando ella dice corresponde, es que ya hizo la analogía. Y Atma Buddhi en el ser humano es como para Brahman Mula Prakriti en los planos superiores del cosmos. Daniel, sí. Sí, no, que reacciono ahora al párrafo anterior que cita la estancia 3, ¿no? Sí. Sí, en concreto yo creo que se refiere al verso 4, que lo tengo aquí en pantalla, y bueno, pues ya que lo has citado, ¿lo leo? ¿Te parece bien? Sí, me parece muy bien, sí. Los tres, o sea, triángulo, caen en los cuatro, cuaternario. Uh-huh. En concreto esa parte, es más largo, ¿eh? Los Claro, 3 y claro. 4. Pero bueno, es que, claro, habla de distintos niveles, podemos hablar de los 3 logoi, ¿no? Los 3 logos, pero también hay la interpretación de los 3 pueden, 3 más 4, 7 también, claro, y puede representar también el triángulo de la tríada superior, ¿no? Atman, que es el sí mismo, Buddhi, que es la fuente de sabiduría, y Manas, fuente de conciencia de sí mismo o autoconciencia, ¿no? Y entonces a partir de aquí, pues estos 3 principios superiores del hombre están encerrados en 4 elementos, ¿no? O sea, el cuaternario, etcétera, etcétera. Lindo, muchas gracias, muchas gracias. Recuerden que en la Biblia el cuaternario se llama el tabernáculo. En la página 166 es la que yo siempre cito como una idea que yo agrego a la imagen de la mónada. La mónada emerge de su estado de inconsciencia espiritual e intelectual. Fíjense bien. ¿Por qué? Atma-Buddhi. ¿Qué es Atma-Buddhi? Mónada emergiendo de su estado de inconsciencia espiritual e intelectual, no hay mente, y saltando los dos primeros. Esta palabra saltar nunca me ha gustado, pero ahí está. Los dos planos primeros, Atma-Buddhi, en el universo, ¿verdad? Demasiados próximos a lo absoluto, y habría que ver qué palabra usó ella aquí, para que sea posible correlación alguna con nada perteneciente a un plano inferior, se lanza directamente. Es el impulso monádico del plan, ¿verdad? Del desarrollo del universo, de nuestro teatro de evolución. Se lanza directo al plano de mentalidad. Ahí adquiere entonces el manas, y lo que dijo Dani, ahí está la información hacia dónde va esa mónada. Entonces en este plano va a saber, por decirlo así, que yo voy a hacer una mona mineral en un planeta
XZ de la constelación tal, en el sistema solar tal. Ahí voy a ir. Ella ya sabe dónde va. Estamos. Ahí está la inteligencia de la monada, en este mundo mental. Un poquito como lo que preguntaba Carolina, de otro lado, de otra cara de la moneda. ¿Dónde está esa información? Entonces aquí adquiere la información. Hay mucho que dice en esta página 166, pero no la estamos estudiando. Rodolfo. Sí, esos dos planos que se refiere que la mónada salta, ¿no se referirán al Adi y el Anupadaka? En lugar de Atma Buddhi. ¿Y cuál es el tercero en ese sistema? Porque cada teósofo tiene su sistema cósmico de planos. ¿Cuál es el tercero? No lo recuerdo. No. Ok, entonces busca la cita completa y la podemos. Los dos de arriba son Adi y Anupadaka, pero estamos hablando de los planos cósmicos ya, del universo. Claro. Carlos, sí. A ver, lo de Adi y Anupadaka son introducciones que se hicieron en los esquemas de Besan y Twitter. En los esquemas de Blavatsky es el ser humano, la mónada es Atma. En los esquemas que luego introdujeron Besan, Twitter y que fueron luego repetidos en los libros de ¿cómo se llama el compilador que hizo? Arturito. Powell, los libros de Powell, exacto. Arturito lo llamo yo. Sí. Arturito. Se ponían siempre la mónada como por ahí arriba y después en un supuesto plano monádico y después Adi, Anupadaka y bajando ahí a los principios de Atma como voluntad, buddhi, intuición, etcétera. Pero eso no es para Blavatsky. Adi y Anupadaka son tattvas, son propiedades, no son planos realmente. Es interesante, pero hay que comparar y estudiar eso a fondo. Claro, ¿no? Claro. Gracias, Carlos. Lo que te estamos diciendo, Gilberto, es cuando traigas un punto de referencia como eso, siempre es importante ver la cita. Y entonces preguntarse cuál es el tercero. Si el tercero corresponde a una mentalidad, entonces podemos poner que los dos primeros son equivalentes a Atma Buddhi. O sea, por eso te pregunté el tercero. ¿Cuál es el tercero? Si el tercero es Atma, bueno, ahí hay un problema. Comprendo. Mil gracias, Carlos. Lo ves el problema. El problema, como dijo Carlos, es Atma Buddhi son porque Atmas simplemente y esta es la idea vedantina, Atma es Brahman, ¿verdad? Es uno de los Mahavakyas de las cuatro grandes verdades de la Vedanta. Atman es Brahman. Ellos lo ponen con N al final. Blavatsky le quitó la N para diferenciar un poquito. Pero muy interesante, ¿verdad? Pero fíjate lo que nos dice. Para Brahman y Mula Prakriti, o para Brahman, discúlpeme, no tengo, quizás le quité el guión. Para Brahma Mula Prakriti en el plano superior. O sea, así como Atma Buddhi, así es para Brahman Mula Prakriti en el cosmos. Muy interesante, ¿verdad? Miren la palabra aquí, saltando, que para mí están ahí, no hay forma. Yo no voy a hablar con un Atma en el plano átmico, yo no voy a tomar café con alguien en un plano búdico. Eso no existe. Lo ven, salta. Para mí salta es, ahí no operan, ahí son. Es un estado de es. Ahora, la palabra lanzar, ¿qué les trae a la mente? Se lanza de su estado de inconsciencia espiritual y lo estoy redactando, ¿verdad? Y no expresando, sino porque están en esos dos primeros planos, porque están muy cerca de lo absoluto, por decirlo así, de la eternidad, de lo eterno de todo, se lanza, entonces aparece o toma la vestidura de manas,
en el plano de la mentalidad. Algo así, ¿verdad? Busquen palabras para interpretar y usar todo esto, ¿verdad? Que estamos estudiando. Hay mucho más sobre la mónada. Hay un capítulo de las clases de mónada. Bueno, eso es una ciencia de la mónada oculta, ¿verdad? Muy interesante. Entonces, fíjense lo que nos dice aquí. A la mónada, pues, puede seguírsela en el curso de su peregrinación. Recuerden unir palabras, segunda proposición fundamental. La mónada es eterna, pero es un peregrino. Y en sus cambios de vehículos transitorios, tan solo desde el estado incipiente del universo manifestado. En Pralaya no, está todo en absorción. ¿Estamos? No podemos seguir la mónada en estado de absorción porque está en reposo, por decirlo así. ¿Estamos? ¿Sí? Solamente se le puede seguir en el universo manifestado. Entonces nos dice, en el Pralaya, que es el periodo intermedio entre dos manvantaras, pierde ella su nombre. Pierde ella su nombre. ¿Qué nombre es esa? Mónada. No digan Martín, aunque puede ser la mónada que fue Martín alguna vez, ¿verdad? Como igualmente lo pierde, fíjense bien, como igualmente, ¿qué significa eso? No va a una correspondencia, una analogía. Cuando el ser uno real del hombre se sumerge en Brahman, en los casos de Samadhi elevados, el estado de Turiya o Nirvana final. Ahí lo pierde igual. Entonces aquí tenemos una correspondencia a esta analogía. Ven cómo trabajar analogías y correspondencias. Trabájenlas, piénsenlas. Es una herramienta manásica extraordinaria para sacar prajna, para sacar iluminación. No se les olvide eso. Repasen en Patanjali Dharana Dhyana Samadhi. Es muy importante. Según las palabras de Shankara, y aquí creo que nos quedamos la vez pasada, cuando el discípulo alcanza aquella conciencia primitiva y levanta la mano como hizo Adela y Carlos, eso está en Shankara. Carlos, dime. En el Viveka Chudamani. No, en relación con esto del... resulta interesante que Blavatsky dice aquí que la mónada pierde su nombre. No dice que se desintegre, que se pulverice o qué sé yo qué, o que se sumerja en la nada, sino que pierde su nombre, es decir, pierde de alguna manera su condición. Y si lo relacionamos con el tema, hay una cosa que me fascina, quizás es de formación profesional por informático, y que es la que pasa con la información, lo que antes hablaba Daniel. ¿Quién lo mencionaba? Daniel lo que lo mencionaba, sí. Que, Dani, que la información, hay una cosa, la información no puede perderse. Fijaos que si el universo actual es el resultado del universo anterior, aún durante el Pralaya, esa información tiene que estar de alguna manera. No manifestada, latente, de cualquier manera que lo quiera, no lo podemos imaginar cómo, pero tiene que estar para que pueda reconstruirse y continuar, porque si no sería siempre un eterno volver a empezar, ¿verdad? Y no tendría ningún sentido. Pero la evolución no es eso, la evolución es como una espiral o como una hélice, ¿no? Que siempre das vuelta, es cíclico, pero vas hacia adelante. Entonces, el caso, y esto es algo también muy interesante que señalaba un físico, que decía, este era John Wheeler, uno de los físicos de la época gloriosa de la cosmología, de la cuántica y todo esto, pero él señalaba que la información, él decía lo siguiente, la información es más importante que la energía y que la materia. Decía esto, que hay energía y materia. Al final energía y materia son lo mismo, son convertibles uno en otro.
con la famosa fórmula de Einstein de energía igual masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Son como dos estados de lo mismo. Pero si vamos a información, información es algo distinto, porque la energía y la materia pueden aniquilarse, desaparecer, convertirse, etcétera, pero la información de alguna manera tiene que estar ahí. Y esa fue justamente el trabajo de Stephen Hawking cuando trabajó sobre el tema de los agujeros negros. Decía, ¿qué pasa con toda la materia que es capturada por el agujero negro, que cae y se desintegra y no sabemos lo que pasa, no sabemos en qué es lo que pasa con ella, pero en materia, energía, todo lo que cae ahí, ahí se pierde para nosotros. Entonces, decía, pero sin embargo, en el horizonte de sucesos tienen que quedar rastros de la información, porque la información no puede perderse, decía. Y eso me ha parecido muy sugerente, porque aunque realmente no podamos imaginar y esté mucho más allá de nuestra pobre metafísica lo que es el estado del pralaya, pero de alguna manera tiene que haber algo, es decir, algo que permanece de manera germinal, latente, no visible, no manifestado, todo lo que quiera, pero de alguna manera tiene que estar ahí. Nada más eso. Gracias, gracias. Tenemos a Rodolfo. Sí, sí. Yo pienso, Carlos, que puede estar relacionado con la última vibración de la séptima eternidad. Esa transferencia de información desde el pralaya hasta el tercer logos, que es donde surge la manifestación. La última vibración de la séptima eternidad hace el tránsito desde el pralaya a ese tercer logos. Eso es lo que he leído en la doctrina secreta, y puede ser que sea ese el vínculo de transferir la información de los universos, entre los universos. No sé, eso se me ocurrió estudiando precisamente el tema de esa séptima, de esa última vibración. Gracias. Gracias, Rodolfo. Emilce. Yo tengo unas dudas porque puede ser conciencia en lugar de información. Carlos. Diferencia entre conciencia e información. Qué habilidad, Martín. Perdón. Podría ser, pero podría ser. ¿Qué diferencia habría? A ver, piensa de conciencia e información. Yo estoy consciente de algo, quién soy, y pierdo. Claro, pero recuerda que en Pralaya es inconsciente, ¿verdad? Hay una inconsciencia universal. O sea, no sabemos las partes, es el todo. Pero la explicación de Carlos es muy importante, porque siempre decimos que no hay nada en Pralaya, en líneas generales. Pero eso no es cierto, ¿verdad? Lo que no hay es una actividad individual o personal. Pero hay cosas, sabemos, hay pulsaciones, hay una materia en un estado precósmico, está la información. Ahora, si usamos la analogía y decimos, así como en el ser humano, en un estado de bachán, karma y escándalo esperan afuera, como dice la clave de la teosofía, ¿verdad? Y en el estado de bachán, solo lo bonito, lo bueno, lo noble de la mente está ahí. Ahí tiene que haber una correspondencia con el universo, porque estamos avanzando, ¿verdad? Estamos evolucionando y las mónadas evolucionan. Esa información tiene que estar de alguna manera. Yo siempre la he visto como vibración, como pulsación, como algo alrededor mío, algo así como ser humano. Pero bueno, hay que pensar mejor en eso. Carlos. La pulsación es una manifestación de la información. Claro. De alguna manera. Pero fijaos que efectivamente, además, Blavatsky dice en la primera instancia, cuando dice el eterno ancestro, el eterno pariente pariente era eso. Pariente El eterno pariente envuelto. había dominado
envuelto en sus siempre invisibles vestiduras, fijaos esto, ¿no? Claro, claro. Estamos hablando del Pralaya, había dormitado durante 7 eternidades, ¿viste? Y ella dice, luego aclara en los comentarios que no se refiere a lo eterno, la eternidad realmente, sino que era una forma de hablar de ciclos. A veces decimos, el tiempo no existía. No existe de la manera manifestada, o que Claro. conocemos, pero algo hay, porque si no, nunca se volvería, si el tiempo no existiera, nunca se volvería a producir una nueva manifestación. Si dice 7 eternidades, son 7 siglos, ciclos. Sí, claro, Sí. claro. 7 ciclos. Es decir, hay algo que evidentemente, fijaos que, por ejemplo, tú decías la última vez que tenemos que pensar siempre en lo eterno, la eternidad y en lo cíclico, que todo es a la Claro. vez eterno y cíclico. Perfecto. Entonces pregunta, ¿qué es lo que representa esa doble condición de eterno y cíclico? El movimiento rotatorio, la rotación, existe en todo el universo, en toda la materia, en el átomo, en todo, en el sistema solar, en todo, absolutamente. Movimiento rotatorio, y es algo que su esencia rotando es continuamente, es eterno, pero va pasando por fases y es cíclico. Entonces, para que haya cuando está en una fase, supongamos si trazamos una línea, decimos cuando está por aquí, por debajo, está en lo manifestado. Y cuando viene el pralaya, va por arriba, pero tiene que haber algo que siga para que luego vuelva a salir en otra fase, en otro ciclo, ¿verdad? Muy bella imagen, ¿verdad? Es interesantísimo ese aspecto de la información. Vamos a darle la palabra a Isabel, que no ha hablado hoy. Bienvenida, hermana. Sí, bueno, yo solo me preguntaba si, a ver, esa historia de que la energía se transforma, no se crea ni se destruye, ¿qué papel puede tener la información en esa transformación? Información, transformación. Porque Muy interesante, sí. la energía también tiene su momento, sus niveles, su expansión, su lo que sea, sus diferentes maneras de expresarse, ¿no? Digamos pulsaciones, digamos vibraciones, digamos, no sé. Pero se me ha ocurrido esta dualidad, ¿no? Información, transformación, pensando en la energía. Nada más que esto. No, y eso es parte de esta discusión que es importante, porque estamos hablando de la trayectoria de la mónada. Dice, puede seguírsela en el curso de su peregrinación. Y sabemos que la estancia 3 describe que la mónada emerge de su estado de absorción nuevamente, ¿verdad? Y saltando los 2 primeros planos que no tienen función física, por decirlo así, pasa al plano mental y ahí adquiere lo que va a hacer. Ahí adquiere la mente. Entonces, ahí tiene que haber algo muy interesante. La mente es el donde va a adquirir, vamos a hablarlo como envoltura, como dicen los vedantinos, es un maya kosha, ¿verdad? Es la kosha, la cosa que lo envuelve a uno y dice, tú vas a ser una mónada humana, ya estás despierto, etc. O sea, así lo veo yo. Lo único que hay que traducir eso a algo más moderno, científico, un vocabulario no teosófico, no cabalista, platónico, hermético, sino como lo entendemos hoy en día, ¿verdad? Y eso es lo que yo estoy tratando y es difícil para mí. Por eso cosas como nos dice Carlos y otros estimulan al cerebro de cómo explicar. Y tenemos la correspondencia con el ser humano, la vida después de la muerte, ¿verdad? De Bachan. Dora, sí, por favor. Lo que decía hace un momento, la idea más bien de que esta energía es la que se transforma y no se transfiere en vez de transformar, que va transfiriendo plano por plano cuando se va manifestando. Y que por el otro lado
la forma es la que se va transformando. Bueno, son ideas, son imágenes, ¿verdad? Que tenemos que usar para comprender Claro, la respuesta. Pero ¿dónde viene la información de otro planeta? Tenemos rayos, tenemos luz, tenemos pulsaciones, tenemos una gran cantidad de energía que viene de otros soles, sistemas solares, en forma de electromagnética, etcétera, etcétera. Y ahí viene una información. Está la imagen, ahí hay una imagen, ¿verdad? Que la podemos decir, viene la luz de la luna y podemos ver la luna. Un YouTube de Bergson. Bergson es un vitalista anterior al existencialismo, maestro también que fue de Sartre. Y lo busqué una vez preguntándome por la duración. Y tenía un vídeo, pero muy interesante, lo estaba buscando para enviároslo, ¿no? Porque él habla de duración y el élan vital, que es el impulso vital, ¿no? Y fíjate tú qué próximo está al impulso monádico. Ok, Enrique, te toca y después con Daniel terminamos. Sí, quería explicar un poco más la visión de Sankaracharya y el Vedanta, ¿no? Gracias. Según el Vedanta, digamos, nosotros somos 5 koshas, ¿no? Cuerpo físico, Annamaya Kosha, cuerpo vital, Pranamaya Kosha, cuerpo mental, Manomaya Kosha, cuerpo del intelecto o Buddhi, Vijnana Maya Kosha, y Ananda Maya Kosha o cuerpo causal, ¿no? Que en realidad son 3 cuerpos, ¿no? El cuerpo físico es Stula Charira, el cuerpo vital que está compuesto por esos 3 koshas, el cuerpo vital, el cuerpo de la mente y el cuerpo de la inteligencia o intelecto, y finalmente el cuerpo causal, ¿no? O Karana Charira, ¿no? Pero fíjese, pero encima de eso está el ser, el Atma, ¿no? Pero fíjese que esos koshas, digamos, tienen unas fuerzas. Por ejemplo, el cuerpo de Mahat a nivel macro tiene 2 fuerzas que impiden que nosotros veamos la realidad, ¿no? La fuerza de proyección y la fuerza de ocultamiento. Avana Shakti y Vishepa Shakti. Y en el cuerpo causal tiene otra fuerza, la fuerza de ocultamiento. Entonces, acceder, digamos, a esas realidades, a esos samadhis, digamos que actualmente se desconoce, digamos, ¿no? Ese nirvikalpa y ese savikalpa que habla Sankara en uno de sus libros, ¿no? Y mucho menos el turiya, ¿no? O sea, prácticamente estaríamos hablando de que ingresar al cuarto estado, porque en realidad son 4 conciencias. Turiya significa el cuarto. Significa vencer al propio señor Brahma, ¿no? Entonces, fíjese, intelectualmente lo podemos comprender, pero la realización de esto, digamos, es bien complejo, ¿no? En el Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna que muy pocos serán los que llegarán hacia mí, ¿no? ¿No? O sea, no sé qué opina de eso, doctor. Yo soy Martín, no doctor. yo soy doctor en ciencias ocultas que nadie las puede ver ni yo mismo. Gracias, Enrique. A mí me parece que Shankara fue un gran maestro y como siempre es una luz, todos sus libros. Y tienes mucha razón en decir de que no podemos contemplar esas realidades. Pero la teosofía las analiza, las estudia, igual que Platón, igual que los libros budistas de Mahayana, etcétera, etcétera. Y al que le gusta, pues aquí tenemos un material muy lindo, ¿verdad? Al igual que todo lo que escribió Sankara y todos los vedantinos. Y todas las 6 escuelas, ¿verdad?, de la India. Eso es algo extraordinario. Pero tiene que tener uno el carácter, la personalidad de que le guste. Si uno es místico, devocional o karma yógico, quizás nada de esto le gusta, ¿verdad? Para mí es un desafío poder contemplar esas realidades. Y gracias por tu intervención. Siempre es lindo recordar las enseñanzas de Sankaracharya y escribió extensamente. Gracias. Daniel.
Bueno, muy brevemente lo que quería decir, porque Isabel Tribó me ha despertado la mente en otra cosa, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿el universo pierde la información de su contenido? ¿No? Y esto es la pregunta que se hicieron muchos astrofísicos con los agujeros negros, ¿no? Y no simplemente, sin entrar en detalles, que precisamente el curso que estoy dando de ciencia y espiritualidad, pues este es el tema que estoy tocando ahora, ¿no? Y es muy interesante verlo desde un punto de vista de la encarnación, qué información se pierde, qué información no se pierde, cuál es el papel que juega el cuerpo causal, ¿no? Claro. Y hacer un paralelismo con los agujeros negros, porque hay mucho paralelismo, lo cual no quiero decir que uno sea exactamente el reflejo del otro, ¿no? Pero mirando los agujeros negros también salen pistas de esta pregunta, ¿no? Porque Por podríamos supuesto. hacer la misma pregunta para la encarnación, claro. Por supuesto. Muy interesante, Daniel, pero vamos Sí. a dejarlo aquí, quedan 2 minutos. No, sí, ya está. Y quería terminar explicando o diciendo que para Platón la información suprema está en su arquetipo, en su forma. Y esa idea es múltiple en este proceso emanativo del universo. Por ejemplo, la idea del sistema solar no se pierde, es parte del universo. Un sistema solar puede destruirse, pero un sol va a aparecer y planetas alrededor y se va a tragar varios y van a quedar varios y quizás van a haber 2 soles, etcétera, etcétera. Pero la idea de lo que es un sistema solar es eterna. Ahora, particularmente, igual que el ser humano, Martín va a desaparecer, pero hay algo, Sutratma, hay un hilito. ¿Dónde está ese hilo en la vida después de la muerte? ¿Cómo aparece? Esas son lindas preguntas, ¿verdad? Que hay que estudiar. Y eso es parte de nuestro estudio. Y ahí vamos, el Krechatna y Sutratma y todo ello. Lo vamos a dejar hasta aquí, ¿les parece? Muchas gracias. Estudien, usen las herramientas. Hay tanto que hacer, que es lindo, 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 lindo. Muchas gracias por participar. Carlos, ¿tienes la campana, por favorcito? Muchas gracias a todos.